Génesis capítulo 25. Del 29 vamos a leer hasta el 34. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo. De ahí vienen los edomitas. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Un tema interesante, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero es importante recordarlo porque tiene mucho que ver con nuestra vida espiritual. Una de las figuras más tristes de la Biblia es la figura de Esaú. En realidad, él tenía muchas bendiciones. Era hijo de Isaac y Rebeca. Amén. Ya era una bendición ser hijo de Isaac, ¿no? Nieto de Jacob, hermano gemelo de Jacob, amado por su padre Isaac, y yo diría amado con predilección. Amén. Ya que su padre realmente tenía predilección por él, era un hábil cazador y que agradaba de manera muy importante a su padre. Por supuesto, como todas las personas tienen cosas malas y tienen cosas buenas, y cuando miramos y repasamos un poco algún lado bueno de este hombre, tal vez podemos pensar lo que dice Génesis en el capítulo 33, acerca de la bondad que tuvo al perdonar a su hermano Jacob, quien con engaño le había arrebatado la primogenitura. Pero después vamos a hablar que no fue en realidad Jacob el responsable de eso, sino que fue él mismo el responsable de perderla. Ayudó a Jacob a sepultar a su padre Isaac, y esto lo encontramos en Génesis 35, a pesar de haber estado apartado de la familia durante mucho tiempo. Sin embargo, pudo estar acompañando a su hermano, y a pesar de las circunstancias tan especiales, pudo acompañar a su hermano Jacob y acompañar en el momento de la muerte de su padre, que murió a los 180 años, ¿no? O sea, la gente vivía muchos años en aquel tiempo. Ahora bien, podemos decir que que Esaú fue inducido a hacer las cosas mal, porque en definitiva fue un poco manipulado por su hermano Jacob. Cuando miramos el libro de Génesis capítulo 27, verso 36, dice: y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó, dice, de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Sí, evidentemente la actitud de Jacob no había sido buena, pero evidentemente el que negoció la primogenitura y los derechos de la primogenitura, que ahora vamos a mirarlos, fue realmente Esaú. No puede echarle la culpa totalmente a su hermano.
Y el hecho de que hubiera tomado la bendición de Isaac, evidentemente notamos que ahí sí hubo un engaño, porque dice que Jacob, ¿no?, se puso pieles de animales, porque parece que Esaú era bastante peludo. Y bueno, sabemos la historia, ¿no? Rebeca le cocinó un cabrito, él se lo llevó como si fuera su hijo predilecto, el cazador, y le hizo que lo bendijera, le pidió que lo bendijera y su padre lo bendijo. Es decir, le dio la bendición y ahí de una manera muy tajante, muy clara, no había forma de que Esaú pudiera recuperarla. Amén. Él se la vendió a su hermano y luego su hermano recibió la bendición de su padre y ahí quedó él totalmente fuera de esa bendición. ¿Qué podemos extraer de esto nosotros? Porque toda la palabra dice que está escrita para nuestra enseñanza, para que podamos nosotros aprender, para que podamos tener un mensaje que nos indique algo que es importante para nuestra vida espiritual. Entonces nos enfocamos en este tema y en la desafortunada situación en la vida de Esaú. Esaú vende su primogenitura, es decir, su derecho de nacimiento, es el que nació primero. ¿Cuáles eran las ventajas de esa primogenitura? ¿Qué tanto valor tenía la primogenitura? Porque a veces nos podemos poner a pensar, bueno, pero ¿qué representaba en realidad esa primogenitura? Primero, una doble porción de la herencia del padre. Estamos hablando acá de un beneficio material. En Deuteronomio 21:17 dice, más bien reconocerá a este como el primogénito, el primero que nace, y le dará una doble porción de sus posesiones. Ese hijo es el primer fruto de su vigor y a él le pertenece el derecho de la primogenitura, es decir, heredaría el doble. Y por otro lado, el ser un primogénito era una cuestión que le daba valor, importancia a la persona. Tenía y recibía en el instante que recibía la primogenitura, también el gobierno y autoridad sobre los otros miembros de la familia. Mire qué importante era la cosa. En Génesis 27:29 dice que te sirvan los pueblos, hablando de Esaú, que ante ti se inclinen las naciones, que seas señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Mire, no era poca cosa, ¿no? La primogenitura. No era poca cosa. Había bendiciones y ventajas espirituales también. Las ventajas espirituales las encontramos en Éxodo 13:2. Dice que podía ser patriarca y sacerdote de la casa a la muerte de su padre. Y esto en aquel tiempo era algo muy importante. Acá estamos hablando ya del aspecto espiritual. En Éxodo 13:2 dice, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre la matriz de entre los hijos de Israel, mío, dice Dios, mío es. Luego de este derecho fue entregado por Dios, a la tribu de Leví, a los levitas, que eran los encargados de los oficios del tabernáculo y del templo, los oficios sagrados. También tenía el derecho de invocar la bendición de Abraham, con respecto a la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa que Dios le había hecho a Abraham
Ahí en Génesis 28:4 dice, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Había muchas cosas en juego, ¿o no? Esta primogenitura no era solamente que, bueno, soy el hijo mayor, nada más. Y bueno, cuidado que soy el más grande, el que tengo más experiencia, el que... No, había realmente derechos heredados que le pertenecían, y tanto en lo material como en lo espiritual, verdaderamente había una gran diferencia. O sea, este hombre, Esaú, había hecho el peor negocio de su vida. ¿Vio que hay negocios que salen mal? ¿Usted no hizo alguna vez algún negocio que le salió que le salió mal, tal vez por no haber escuchado la voz de Dios o no haber pedido la dirección de Dios, ¿no? ¿O no? O todo le salió bien. A lo mejor en algún momento a uno se encaprichó con algo, le gustó algo y no pidió la dirección de Dios y las cosas no salieron bien, un negocio mal. Pero este negocio fue el peor negocio de su vida, el vender su primogenitura. Eligió lo sensual, lo relativo a los sentimientos, lo relativo a las cosas carnales, por sobre lo espiritual. Amén. Valoró más las cosas carnales que las espirituales. Se rindió ante los antojos de su apetito. Venía de cazar, tal vez traía el animal para hacer el guiso que le agradaba a su padre, pero venía tan cansado que cuando vio el guiso que estaba haciendo Jacob, el guiso rojo, ahí es donde sucumbió. Pero fíjense qué poco valor él le estaba dando a su primogenitura, que estuvo dispuesto, porque él le pidió que le vendiera, que le diera, ¿no? Cuando Jacob se lo sugiere, él no pone ningún obstáculo. Ahí está, dispuesto. Sí, ¿para qué quiero yo la primogenitura? Dijo. Si me voy a morir, ¿y para qué? ¿No es cierto? Todos nos vamos a morir. O sea que valoró prácticamente cero el valor de la primogenitura y le vendió o le cambió a su hermano la primogenitura por un guisado de lentejas. Menospreció las recompensas futuras por lo que realmente en ese momento podía calmar su hambre. Yo digo, qué importante esto. ¿Cuántas veces hacemos cosas por el momento y no pensamos en el futuro? Las cosas que tienen que ver con lo de hoy y no pensamos en el mañana. Y mucho más cuando se trata de nosotros como cristianos, de valorar las cosas que hoy creemos que son necesarias para nosotros sin recordar que Dios nos ha hecho promesas gloriosas, ¿o no? Gloriosas para nosotros. Y cuando revisamos esas promesas gloriosas, no hay nada que nos puedan dar que se iguale a esas promesas, ¿o no es así? Dios nos da la salvación, pero nos da una herencia eterna en los cielos. El Señor nos da grandes bendiciones que podemos disfrutar. Yo creo que para Él todo eso no tuvo ninguna incidencia. Por este motivo, podemos decir que este hombre, Esaú, se convirtió en una persona profana. Una persona profana es alguien que no muestra ni respeto ni reverencia por las cosas sagradas, por las cosas de Dios, vamos a ponerlo ahí. Y yo digo, ¿cuántas veces durante nuestra vida vamos a ser puestos a prueba por esto? ¿Qué valoramos más? ¿Las cosas de Dios o las cosas temporales de este mundo?
Moisés dice que prefirió sufrir con el pueblo de Dios que las riquezas temporales de ese tiempo. Y cuando él dice riquezas temporales, no está hablando de que podía tener algún pesito en el banco. Era el hijo de la hija de Faraón. Estamos hablando de un puesto y una riqueza que tenía que ver con el imperio egipcio. Sin embargo, él todo eso lo dejó de lado, porque él miró hacia aquellas cosas que realmente tienen valor. Y eso que miraba como viendo al invisible, ¿no? No es que estaba viendo lo que le iban a dar a cambio. No. Él sabía que Dios tenía recompensas gloriosas. Entonces prefirió dejar todo eso para poder realmente recibir las cosas gloriosas, las cosas de Dios. Que el Señor nos ayude para que nosotros comencemos a hacer esta reflexión en nuestra vida. El enemigo siempre va a venir a querer negociar con nosotros. A veces creemos que el enemigo viene y nos da unos cuantos cachetazos y nos dice, te saco lo que tenés. No lo puede hacer tan fácil si estamos en el Señor. Pero sí nos viene con su astucia, con sutileza, para que la decisión la tomemos nosotros. Porque después le echamos la culpa al diablo. Sí que estuvo en la cuestión. Pero, ¿quiénes cedieron? Nosotros. Si hemos oído la voz del enemigo y hemos negociado con el enemigo. Lo único que quiere hacer el enemigo cuando viene a negociar con nosotros es despojarnos ¿de qué? De la bendición de Dios. Despojarnos no de 2 o 3 cosas que podemos tener materialmente que van y vienen. Y si van y no vienen, lo mismo nos da, porque estamos con el Señor. Y lo que tiene el Señor es mucho más grande que lo que nos puede dar el enemigo o el mundo. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a evaluar la importancia de nuestra herencia espiritual, de aquellas cosas que el Señor nos muestra. Y creo que el apóstol Pedro habla muy bien de esa herencia, ¿no? No dice exactamente cuál es la herencia, pero las características de la herencia. Dice que es una herencia incorruptible, inmarcesible, ¿no? O sea, algo sobrenatural, porque cuando empezamos a analizar, nos damos cuenta que estas cosas no corresponden a esta tierra, no son bendiciones materiales, porque todo en esta tierra se marchita, se corrompe, se envejece. Son cosas maravillosas. Así que el enemigo siempre va a querer venir a negociar. Va a venir como alguien que nos... ¿Para qué? Total, ¿para qué querés esto? ¿Para qué te sirve? Yo te voy a dar algo que te sirve para hoy. Y hay veces que si estamos un poco flojos espiritualmente y estamos mirando mucho en las cosas materiales y en las cosas que nos rodean, es muy fácil que el enemigo pueda triunfar. No es que va a venir el enemigo con... No, lo va a hacer a través de personas, a través de circunstancias. No es que lo vamos a ver ahí con los cuernos y con el tridente, pero va a venir de la manera más ingenua. Y ahí es donde nosotros, si no tenemos la cosa bien clara, a lo mejor transamos en alguna negociación y perdemos la bendición de Dios. Nosotros también tenemos esa herencia y también tenemos como una primogenitura que debemos resguardar. Somos herederos según la promesa hecha a Abraham también. Dice, dice en Gálatas 3:29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois
y herederos según la promesa. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Somos herederos. ¿Usted sabía que es heredero? De Dios, nada menos. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. En Romanos 8:17 dice, y si somos hijos de Dios mediante la fe, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hay un sí condicional, sí es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estar dispuestos realmente a padecer por el Señor. Amén. Sabemos que el padecimiento o la carga o lo que tenemos que llevar como cristianos es real, pero el Señor dijo que lo que tenemos que pasar es liviano. Dice que mi carga es liviana. ¿No? ¿No dice eso? Es liviana mi carga. Mi yugo es fácil. No es que yo les voy a dar una carga que van a estar aplastados y que no van a poder... No, sabemos que hemos tomado la responsabilidad, pero sabemos que tenemos una recompensa y una herencia eterna en los cielos. Como hijos de Dios, herederos de Dios y como coherederos con Cristo. Es decir, quiere decir que por medio de Jesucristo esta herencia se hace real en nosotros. También somos herederos según la promesa de la vida eterna. Ahí en el libro de Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué le parece? Mire lo que tenemos como herencia en primera instancia, la vida eterna. ¿Qué le parece esto? Sabemos que acá en esta vida física tenemos un límite. Amén. Tenemos un límite y un día nos vamos. Pero como yo creo que lo aclaro siempre cuando tengo que oficiar algún sepelio, digo siempre, esto no es el fin de la existencia. Sí de una existencia terrena. Y eso es algo común a todos los seres humanos. Pero es el comienzo de una vida para el cristiano, de una vida de gloria en la presencia del Señor para todos los que creen en Él, para todos los que realmente somos fieles en Él. Somos herederos del reino que Él ha prometido. ¿Él ha prometido un reino? Sí. Entonces leemos en Santiago 2:5 y dice, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los hombres de este mundo, a los pobres de este mundo, para que sean ricos? Ah, qué bueno, ahí me interesa. A ver, ¿en qué? En fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Ahí está. ¿Cuál es la verdadera riqueza del cristiano? ¿Tener unos cuantos pesos en el bolsillo o en el banco? ¿Algún plazo fijo? Hoy no le da nada. Pero póngale, no. Él nos da realmente la verdadera riqueza, que es la riqueza espiritual. Amén. Es la vida eterna y la participación en el reino que Él le ha prometido a todos aquellos que le aman. ¿Usted ama al Señor de todo corazón? Amén. Está esperando con ansiedad a poder recibir esa bendición, ¿no es así? No olvidemos las palabras del Señor. En Apocalipsis 21:7 el Señor dijo, el que venciere, ¿cuántos vencedores hay acá? ¿Cuántos vencedores hay acá en esta mañana?
Al que venciere, el que venciere, perdón, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahí está. El que venciere. Que el que permaneciere firme hasta el fin tomará la victoria y éste recibirá la recompensa, la herencia de todas las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Hay veces que no entendemos cabalmente esto. Comprendemos la bendición de Dios, comprendemos la bendición de Dios, las promesas de Dios las leemos, pero parece que solamente comprendemos lo tangible. Sí, está muy bien todo esto y la herencia espiritual y la vida eterna, pero parece que si no es algo que yo puedo tocar, el apóstol Pedro nos da un ejemplo de eso. Pedro dice ahí en Marcos 10 que Pedro comenzó a decirle al Señor: he aquí nosotros, hablando de él y los discípulos, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y le está empezando a echar en cara un poco al Señor. Y Jesús le respondió y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, pero ahí viene lo más importante, hablando de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Así que si alguno dice: no, pero yo, mire, Señor, que yo a ver si recibo alguna gratificación. Mire, la gratificación es la promesa de Dios que Dios no nos dejará faltar. Y que si somos fieles a Él y cumplimos con fidelidad lo que Él nos enseña en su palabra, no nos faltará nada. No seremos ricos potencialmente y tengamos riquezas de este mundo, las cuales no debemos anhelar. No debemos anhelar, porque si anhelamos de esa manera las riquezas de este mundo, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero nuestro anhelo es poder realmente recibir la herencia, la bendición y todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Usted tiene este sentir en su corazón? Esto no quiere decir que se tiene que cruzar de brazos y digo: no trabajo más, voy a comer a la casa de fulano. Parece que en algunos temas que Pablo enseñaba, habían agarrado un poco por ese lado, ¿no? Especialmente cuando Pablo habló de la venida del Señor, dice: mire que el Señor viene pronto. Entonces viene el Señor, viene pronto, ya no hago más nada. Entonces y entonces le dijo que el que no trabaja, que no coma. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Pablo fue bastante simple, pero duro, ¿no? El que no trabaja, que no coma. ¿Quiere esperar sin comer? Bueno, sin trabajar, no coma. A ver cuánto tiempo. No, porque esta esperanza no nos anula en lo que respecta a nuestra responsabilidad acá en la tierra mientras estemos. Al contrario, tenemos que pedir la gracia y la sabiduría de Dios para saber administrar lo que tenemos. Sea mucho, sea poco, porque realmente el Señor es el que trae la bendición. Yo siempre digo que Dios se manifiesta
aún en lo poco, Dios nos puede multiplicar y nos puede dar en abundancia. Cuando el Señor le llenó el estómago a 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños, disponía de muy poco, 5 panes y 2 peces. ¿O no es así? Hagamos un cálculo. ¿Cuántas personas habrían comido con 5 panes y 2 peces? Bueno, depende de qué persona. ¿No? Pero creo que no sé si los contamos con los dedos de la mano, ¿no? Sin embargo, con 5 panes y 2 peces, con la bendición de Dios, el Señor alimentó, no a 5.000, eran muchos más, porque dice que 5.000 eran los hombres, sin contar a las mujeres y niños, así que calcule que yo creo que si andaría en los 10.000, por ahí, con 5 panes y 2 peces. ¿Fue algún problema para el Señor que hubiera tan poquito? Quizá para nosotros, si yo con esto no hago nada. ¡Pop! ¿No le pasó alguna vez decir esto no me sirve para nada? Y en vez de dar gracias a Dios y ver el milagro del Señor, lo desecha. Porque de aún de lo poco, de lo que nos parece que no nos sirve, si Dios lo bendice, lo multiplica y el Señor nos puede dar. Y creo que muchos quizás de nosotros hemos sido testigos de esa bendición en nuestra propia vida. ¿O no es así? Claro, claro. Así que, qué importante esto. Pero que podamos poner los ojos en las cosas espirituales. El apóstol Pablo dijo, no miren las cosas que se ven. No miren lo que se ve. Miren lo que no se ve. Ay, qué lindo problema que tengo. ¿Quién me puede explicar esto? Parece que fuera una especie de complicación teológica. ¿Quién me puede explicar esto? Que mire lo que no se ve. Es que el Señor está haciendo la diferencia. Lo que se ve con estos ojos es lo material. Y lo material es pasajero. Lo material es lo temporal. Es lo efímero. Pero lo que no se ve y que no lo podemos mirar con estos ojos, sino con los ojos espirituales, si se quiere con los ojos de la fe, esas cosas son las gloriosas, son las cosas eternas. ¿O no es así, hermano? Claro, ahí está. Porque el Señor les dijo, el apóstol Pablo escribió tan claramente, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, las espirituales, las gloriosas, las eternas, esas son para siempre. Son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Que el Señor nos ayude en esta mañana y que podamos verdaderamente considerar esta situación. Porque algunos dirán, no, pero yo. Mire, bajémonos del yo y pensemos con claridad en cómo o cuál es nuestra actitud frente a estas situaciones que a veces se nos plantean en las cosas, con las cosas que nos rodean. Y que a veces hasta qué punto nos pueden afligir y pueden desesperarnos y pueden llevarnos hasta desconfiar de Dios o no. Y ahí es cuando el enemigo aprovecha y dice, mira, vos te estás haciendo tanto problema, mira. El enemigo, mire, no tuvo a menos ir a tentar al Señor y a ofrecerle lo inmediato con el solo propósito de desvirtuar su obra. El Señor había pasado 40 días sin comer. Y viene el diablo y dice, ¿sos hijo de Dios? ¿El diablo sabía que Jesús era el Hijo de Dios? Bueno, si sos hijo de Dios, mira, decile a estas piedras que se conviertan en pan y saciate. Comé, que te vas a sentir mejor.
Y a veces, ¿cuántas veces el enemigo puede venir a nuestra vida y decir, oh, vos estás con esta fe, estás esperando en el Señor, yo te doy la solución ya? Ahora. Pero Él viene a negociar, ¿eh? No nos viene a dar nada por generoso. Y en esa negociación es lo que nos viene a sacar, es la bendición de Dios. Es la provisión que viene de Dios. Esaú tomó la mala decisión. Desechó la bendición de Dios por un bien totalmente pasajero, momentáneo. Porque una vez que digirió el potaje ese, seguramente tenía ganas de comer, no de comer otra vez. Poco le duró. Y ahí entonces cuando tal vez pensó, y dice que quiso recuperar. ¿Y pudo recuperar? Porque esa pregunta a veces no nos hacemos esa pregunta. Vamos hasta ahí y quedamos ahí. Pero tenemos que preguntarnos qué pasó con Esaú. Dice que aunque la procuró, la bendición de Dios, no la pudo, la procuró con lágrimas, sin embargo, no la pudo recuperar. Hay una pregunta, dice, ¿cómo podemos vender nuestra primogenitura? Cediendo a los placeres temporales del pecado. Hechos 11, 24 al 26 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, un poco el ejemplo que dimos, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahí está. Él ahí podía gozar de una vida llena de deleites, llena de ninguna privación, de holgura en todos los sentidos. Pero dice, teniendo por mayores riquezas, y nos llama la atención lo que dice, ¿no? El vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahí está. ¿Usted dónde tiene puesta la mirada? ¿A dónde la tiene puesta? ¿Dónde está su atención permanente? ¿Está en el Señor? En la primera carta de Juan, hay un texto que lo leemos muy seguido y que creo que los debemos saber de memoria. Juan 2, 15 y 16. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Muy claro, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, no dice algunas cosas, no, todo lo del mundo, todo lo que proviene del mundo, todo lo que viene del mundo, los deseos de la carne, esas cosas que desea nuestra parte carnal, sensual, los deseos de los ojos, muchos dicen que todo entra por los ojos, y díganselo a los grandes empresarios que venden su producto y vemos las propagandas y todo, qué sé yo, todo entra por el ojo, a ver cómo. Y la vanagloria de la vida. No, porque si vos tenés esto, entonces vas a ser una persona importante. Mira, si vos te podés comprar este auto, vas a ser, o si podés hacer o tener tal cosa, entonces esto te va a dignificar. La riqueza no dignifica, hermano. Es más, hemos visto que las personas a veces más crueles y las personas más profanas son las que tienen dinero. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿Cómo sigue?
que un rico entre en el reino de los cielos. Pero esto lo dice el Señor porque sabe de nuestra naturaleza y sabe que el que tiene tantas riquezas, el interés está en eso. Donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Ahí está vuestro corazón. Entonces, todas esas cosas no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Y el mundo pasa, va a pasar. ¿No lo dice la palabra de Dios? El cielo y la tierra pasarán. Pero el que hace la voluntad de Dios, este permanecerá para siempre. Este vive eternamente. Este tiene posesión de las cosas eternas. Otra de las maneras es caminando o viviendo según la carne en lugar de vivir en el Espíritu. En Gálatas 5, 16 y 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué quiere decir andar en el Espíritu? Vivir en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos carnales, los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, mire lo que dice, es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Mire qué cuestión acá. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tenemos una permanente contradicción en nosotros. Y Pablo habla de eso en el capítulo 7 de la Carta a los Romanos y expresa justamente esa lucha. Porque lo que no quiere hacer es lo que hace y lo que no quiere hacer, lo que quiere hacer no lo puede hacer. O sea, hay una lucha espiritual, la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Pero por eso Pablo pide que los creyentes sean fortalecidos con poder en el hombre interior. En el hombre interior. Pablo oraba por los creyentes, que sean fortalecidos con poder en el hombre espiritual. El interior es el hombre espiritual, creado según Dios en la justicia, en la santidad y la verdad. Amén. El apóstol habla acerca justamente de esto. Necesitamos entonces tener ese cuidado. Y viene una pregunta. ¿Hemos considerado o estamos considerando vender nuestra primogenitura? Tenemos que decir que muchas veces lo hemos pensado. Que muchas veces no hemos dado una respuesta rápida, ¿no? Y hay veces hasta que lo hemos pensado seriamente. Pero la respuesta para nosotros, no, porque las cosas espirituales y las de Dios no se negocian. ¿Amén? No se negocian. Esto yo no lo negocio. Que no me vengan por este lado, porque esto por acá no va. Esto no va. Entonces debemos apropiarnos, asirnos, aferrarnos a nuestra primogenitura, es decir, a nuestra herencia espiritual. ¿Está usted agarrado a esa herencia espiritual? Ahí estamos, ahí estamos. Entonces vamos a encontrar en la Biblia de que tenemos que cuidar nuestra vida, que tenemos que hacer la voluntad del Señor. Seguir la paz, dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que tener cuidado de no caer de la gracia. Porque veo esa doctrina que dice, no, pero una vez que fue salvo, no se preocupe. No, ya no hay nada que lo... No se preocupe. ¿Por qué Pablo dice que con más diligencia debemos ocuparnos de las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos?
¿Usted se desliza para arriba o para abajo? Yo que sepa, nos deslizamos para abajo. Y para abajo es la condenación. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, dice la palabra. Algunos dicen, no, pero no quiere decir retroceden. Mire, dice lo que dice el texto. Dice lo que dice el texto. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Es decir, que los que se pierden porque retroceden. ¿Está claro esto? Hagamos un sinceramiento escritural. Ahí está. No somos de los que retroceden. Si alguno retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Los que pensamos en retroceder. Porque los que retroceden se pierden. Sino que nosotros somos de los que tienen, bien, fe. Fe. ¿Para qué? Para preservación del alma. Qué hermoso esto, ¿no? ¿Usted es de los que tienen fe? ¿Usted es de los que persevera? Gloria sea el nombre del Señor. Qué hermoso esto. Esaú cometió el peor error de su vida. Menospreció, le dio poco valor. Menospreciar quiere decir darle poco valor a las cosas de Dios. Y se entregó al placer, al deseo carnal. Creo que nosotros tenemos que tomar esto de una manera muy clara para que podamos realmente perseverar en el Señor. Como último texto, me quiero leer el de la carta a los Hebreos en relación a la experiencia de Esaú. Y dice Hebreos 12, 16 y 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, ¿qué fue? Desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Mire que duro esto. Aunque la procuró con lágrimas. Que el Señor nos ayude. Estamos en este tiempo llenos de cosas que nos rodean. El mundo nos rodea con un montón de cosas que a veces, si no nos damos cuenta y no tenemos claro esto que estamos diciendo, a veces nos hace mirar para el costado o para atrás. Pero que el Señor en esta mañana nos ayude para que podamos renovar nuestros votos de confianza en el Señor. Para que podamos estar seguros de que no vamos a negociar nada de nuestra vida espiritual y de nuestra herencia que el Señor nos ha preparado y que tiene reservada para nosotros, especialmente en los cielos, de donde vendrá el Señor Jesucristo. Amén. ¿Usted es consciente de esa herencia espiritual? Algunos dirán, bueno, pero eso es una cosa, eso es intangible, eso es algo que no lo puedo... Yo te voy a dar algo que vos lo... No es intangible. Porque las cosas que las creemos por la fe se transforman en nosotros en un sentimiento muy profundo de certeza, de seguridad. ¿O no es así? Y esto es lo que en nosotros constituye, a la vez, una de las tres virtudes maravillosas de las cuales habló el apóstol Pablo, que es la esperanza. Como dice Pablo, la esperanza no es lo que recibimos, no es lo que vemos, sino lo que esperamos. Porque ¿a qué esperar lo que tenemos? Pero si esperamos lo que no vemos, lo que el Señor tiene preparado para nosotros, con paciencia lo aguardamos. Qué hermoso esto. Que el Señor nos ayude en esta mañana. ¿Cuántos queremos en esta mañana decir, Señor, acá estoy dispuesto a
plantarme, Señor. No estoy dispuesto a negociar. No estoy dispuesto a cambiar nada de lo que tú, Señor, me has prometido, me has revelado a través de tu palabra, lo que me has provisto a través de la obra de Jesucristo. No quiero perder nada de esto. Y no se va a negociar nada de esto, aunque me ofrezcan el mundo. No, pero mira, yo te puedo... Tengo una palanca que... No, mire. Hay un himno que siempre lo digo cuando viene el bautismo, que no es solo para el bautismo, pero dice, dejo el mundo y sigo a Cristo. Y dice ¿por qué? Porque el mundo pasará, mas su amor bendito por los siglos durará. Amén.